cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven,
Yo soy tuyo, mío eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Yo soy tuyo, mío eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Buenos días, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Para mí es un gozo estar otra vez delante de ustedes para bendecirles y seguir estudiando el tema que tenemos en este mes, cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Hoy nos corresponde la segunda parte del tema y ya sentamos algunas bases en el primer domingo que estuvimos enseñando y aprendimos que para ser hijo de Dios, la Biblia dice que debemos nacer de nuevo.
Ese es el requisito que Dios ha establecido en su palabra para toda persona que quiera nacer de nuevo y que quiera ser parte del reino de los cielos y entrar en él. Debe nacer de nuevo. Aprendimos que para nacer de nuevo hay dos cosas que todo hombre y toda mujer debe hacer. Es recibir a Jesús como Salvador y creer en él. Esos es los pasos que toda persona debe dar. Recibir a Jesús en su corazón como Salvador y creer en él, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. También aprendimos que uno de los privilegios que Dios nos da como hijos de él es que somos herederos de Dios. Heredero, o sea, toda persona que cree en Jesús y le sigue se hace heredero de todas las bendiciones y de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. También aprendimos uno de los privilegios de ser hijo de Dios es que Dios derrama su Espíritu Santo en nuestros corazones. Él indica ese sellamiento o ese derramamiento, está diciendo que somos propiedad de Dios, porque el Espíritu Santo viene y ha venido a morar en nuestros corazones. Hoy vamos a continuar en la segunda parte y vamos a ver cuál es el medio o cómo el Espíritu Santo nos puede guiar. ¿Cuál es el conducto que Él utiliza? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma que el Espíritu Santo usa para guiarnos según la voluntad de Dios? Y lo primero que tenemos que decir, que el primer canal que el Espíritu Santo utiliza es la palabra de Dios. Y vamos a mirar algunas citas bíblicas para fortalecer y darle fuerza a este principio. Lo primero que usa el Espíritu Santo es la palabra. Y en Efesios capítulo 6, abran sus Biblias, en Efesios capítulo 6, el verso 17, Efesios 6, 17, dice la palabra así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está bastante claro, ¿verdad? Aquí dice que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como una espada. Como una espada. Y esta espada, en otra cita que vamos a leer, dice que esta espada es de doble filo. O sea que siempre el Espíritu Santo nos va a estar hablando, guiando y dando directrices es a través de la palabra. Hebreos capítulo 4. Mira ahora Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En el versículo 12 y 13 de Hebreos 4 hay otra declaración de la Escritura concerniente a la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Noten la expresión, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y es más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora el autor de Hebreos nos abre el panorama de una manera extraordinaria y nos muestra las virtudes y el poder que tiene la palabra de Dios. El Espíritu Santo, no olviden, usa la palabra. Siempre Él va a usar la palabra. Y eso es importante que ustedes tomen nota. Ahora, ¿por qué la palabra? Porque la palabra es viva, es eficaz. Y ahí dice lo que la palabra puede hacer, ¿verdad? Dice que es como más cortante que la espada de dos filos. Efesios habla de la espada, ¿verdad? Pero acá habla de que tiene dos filos, o sea que corta para donde se dé la palabra va a cortar todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que en la palabra discierne, ese discernir es que la palabra penetra hasta lo más profundo. Y el verso 13 de Hebreos 4 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar en cuenta. O sea que la palabra no solamente es viva y eficaz, sino que ella descubre todo el pensamiento humano, todo lo que el ser humano pueda imaginar, la palabra lo descubre. Y por eso dice que antes que venga el pensamiento a nuestra mente, ya Dios conoce, ¿verdad? Ya Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. En 2 Timoteo, otra escritura que nos ayuda a entender este principio de que el Espíritu Santo usa la palabra para hablarnos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. El verso 16 y 17. Versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Observen ustedes, toda. Y cuando habla de toda se refiere a los 66 libros que este libro contiene. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue inspirada por Dios. Eso significa que el Espíritu Santo sopló, iluminó a los diferentes escritores de la Biblia para que escribieran lo que Dios quería que escribieran, no lo que el hombre quería escribir, sino fue una guianza del Espíritu. La palabra inspirado significa que sopló el Espíritu Santo al conocimiento de ellos para que escribieran lo que Dios quería que escribieran, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve la palabra? Aquí el texto nos da un bosquejo muy importante. Dice que la palabra de Dios es útil. Observen, útil para enseñar. Eso es importante, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso la necesidad de que nosotros siempre vayamos a la palabra. Porque la palabra nos enseña. Ella es la que nos va a estar mostrando el camino
al cielo. Ella es la que nos va a estar mostrando la voluntad del Padre. La palabra también nos redarguye. Esa palabra redarguir es mostrar, ¿verdad?, las cosas malas, las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, que viven en nosotros. Esa palabra redarguir significa que la palabra nos está mostrando que debemos de cambiar. Por eso la palabra que sigue es para corregir. No solamente la palabra nos muestra el mal que hay en nosotros, sino que debemos corregirlo. ¿Dicen amén? Porque una cosa es que la palabra te muestra a ti, me muestra a mí cuál es el pecado, cuál es la maldad que hay en mí, pero yo debo corregirlo, porque para eso está la palabra, para corregir nuestras conductas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso hay que corregir porque para eso está la palabra. Para instruir en justicia, también nos instruye en justicia, hacer la justicia que Cristo nos dio a nosotros, porque el único justo es Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es el propósito de que la palabra nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, nos instruya? Dice, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hay un propósito eterno de parte de Dios para con nosotros, y es que la palabra nos prepara. Mire el término, nos prepara para que seamos hombres y mujeres que agrademos siempre a nuestro Dios, que hagamos siempre la voluntad de Él y que hagamos obras que muestren que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús. Así que, hermanos, esto es algo interesante, algo muy importante para entender que es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos instruye, y es ella la que nos da las herramientas para que mostremos el amor de Dios a través de las obras que podemos hacer. La palabra de Dios es la que siempre nos va a estar guiando. Ahora miremos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 hasta el versículo 25. Pedro nos da también otro punto de vista de la importancia que tiene la palabra en la guianza del Espíritu Santo a la iglesia de hoy. Dice Pedro, Primera de Pedro 1:23, siendo renacido, nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tremendo, ¿verdad? Ahora Pedro dice que el nuevo nacimiento se produce a través de la palabra. Y eso concuerda con lo que Jesús enseña sobre el nuevo nacimiento y lo que Pablo enseña sobre el nuevo nacimiento. Que todo ese proceso lo hace Dios a través del Espíritu Santo usando la palabra. Pero Pedro nos da una idea profunda de lo que es la palabra. Dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso Jesús dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El verso 24 de 1 de Pedro dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otra vez Pedro dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, tenemos aquí una verdad que no podemos dejar a un lado. No podemos olvidarnos de esta verdad. El Espíritu Santo usa la palabra para transformar nuestra vida. En el proceso de transformación del carácter, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, el Espíritu Santo opera a través de la palabra. Es la palabra, hermanos, la que nos va a confrontar. Es la palabra la que nos va a enseñar. Es la palabra la que nos va a mostrar lo que debemos hacer. Y en segunda de Pedro, ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Aquí Pedro nos ratifica la importancia de ir a la palabra, la importancia de creer en la palabra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Note el término más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todo eso lo está hablando Pedro acerca de la palabra. El proceso que hace la palabra en la vida de la persona. El verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y mire el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Interesante este detalle. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, que Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas. Ya en el Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo usando la palabra. Pero mire la declaración que hace Pedro. Dice, sino que los santos hombres de Dios, ¿escucharon bien? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, esta declaración es de suma importancia. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es importante decirle que el Espíritu Santo nunca, escúcheme bien, nunca va a contradecir la palabra que ya está escrita. Nunca va a ir en contra de lo que ya está escrito. Porque Él fue que inspiró a estos hombres de Dios que han escrito la Biblia. A los 44 escritores más o menos fueron inspirados. Ese término inspiración fueron iluminados.
En otras palabras, el Espíritu Santo les indicó, les dijo, les sopló lo que ellos debían escribir para que estuviera de acuerdo a la voluntad del Padre. Y por eso, mis hermanos, la mejor herramienta que tenemos para que Dios nos hable a nosotros es a través de la palabra. Ya ustedes saben que la función de los profetas actuales no es la misma del Antiguo Testamento. Y quiero aclarar este asunto. Los profetas antiguos, Dios los mandaba para dar dirección al pueblo, decirle qué debían hacer. Venido el Espíritu Santo, ya cambia el oficio del profeta. Ahora es el Espíritu Santo quien usa lo que ya él había inspirado, lo que él había dictado ya a estos santos hombres de Dios para que escribieran. Él usa esa palabra para hablarnos. Esto quiere decir que ya los profetas de hoy no están para guiar, escúchame bien, no están para guiar a la iglesia. Repito, ya los profetas no están para guiar. La función de ellos es confirmar. Y esto que le quede claro. La función de ellos es confirmar lo que ya se les dijo a través de la palabra, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra. Si alguien te dice que te case con tal persona y dice que es profeta, ten cuidado, porque Él no está para decirte lo que tú debes hacer. Él está para confirmar lo que ya Dios te ha dicho a través de la palabra. Y esto es fundamental. Quien nos guía en estos tiempos del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo usando la palabra. ¿Por qué? Pedro lo dice. Tenemos la palabra profética más segura. Los profetas de hoy podemos equivocarnos porque tenemos emociones y a veces hay intereses y podemos decir algo que no corresponde a la voluntad de Dios. Pero esta palabra, hermano, no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Así que el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra escrita para hablarnos. No busque a los profetas. No estés siguiendo a los profetas. Busca al Espíritu Santo. Sigue al Espíritu Santo para que a través de la palabra Él nos esté guiando y nos esté dirigiendo y nos esté dando las directrices que Dios nos da para seguir adelante. Ahora tenemos que, aparte de la palabra que usa el Espíritu Santo, nosotros debemos creer en lo que la palabra dice. El Espíritu Santo usa la palabra, pero nos toca a nosotros creer esa palabra. Y vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Porque ahora, para que la palabra pueda hacer el proceso de transformación en nosotros, dice la Escritura en Hebreos 11:6,
pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escucharon eso? Si no hay fe en nosotros, va a ser imposible que la palabra de Dios haga la obra. El texto dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermano, es importante para que la palabra haga en nosotros ese proceso de transformación. La fe es tan importante en este proceso que estamos estudiando para que la palabra haga su obra. Por eso Jesús en Juan 11:40 le dijo a Marta y a María, si crees, verá la gloria de Dios. Hablando de que Lázaro, su hermano, estaba enterrado, había muerto, hacían 4 días. Y él les dice a ella, si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Ahora, creer implica confianza absoluta en lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Escucharon eso? Les repito. Creer implica confianza absoluta en lo que Dios dice a través de su palabra. Si Dios lo dice, lo cumplirá. Nota ustedes la importancia, ¿verdad?, de creer y tener fe absoluta en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora miremos algunos ejemplos prácticos de la guianza del Espíritu Santo usando la palabra. Porque como les he dicho, siempre el Espíritu Santo va a usar la palabra. Siempre. Siempre va a usar la palabra. En el Salmo 32, vamos a mirar ese ejemplo práctico. Salmo 32, en el versículo 8, abran sus Biblias, Salmos 32, versículo 8. Dice la Escritura, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a repetir el texto, porque aquí hay una guianza práctica tremenda. Dice el texto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, lo primero que dice el texto es que Dios nos hará entender. Esa palabra entender es entendimiento. Dios nos da el entendimiento para que podamos entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. O sea, nuestro entendimiento debe ser también afectado por el Espíritu Santo, debe ser renovado para poder seguir el camino que Dios nos está mostrando. Lo segundo que dice el texto es que te enseñaré. Esta palabra enseñaré está hablando de un aprendizaje.
Primero Dios nos da el entendimiento para que entendamos el proceso, ¿verdad? Ahora dice que Él nos va a enseñar, o sea, nos va a dar un aprendizaje. Tenemos que aprender de Él para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, la palabra dice que hay camino de vida y camino de muerte. Por eso Dios dice que Él nos enseñará el camino para que caminemos de acuerdo a la voluntad de Él. Ahora surge una pregunta. ¿Cuál camino, en qué camino estás andando actualmente? ¿Por dónde estás caminando? ¿Por el camino que Dios te mostró, te enseñó? ¿O por el camino que conduce a la muerte? Nos toca revisar eso, ¿verdad? Si el camino que tú estás siguiendo es el correcto, es el que Dios te está enseñando, que Dios te está mostrando a través de la palabra, o el que tú escogiste guiado por la carne, guiado por las emociones, guiado por los sentimientos, o guiado por la norma del mundo. El texto dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Note, cuando hay guianza del Espíritu Santo, Dios está dispuesto a hacer de nosotros personas mejores, personas que puedan ser de utilidad para Dios y para la sociedad. Y el texto termina diciendo, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Escucharon eso? Dios está diciendo que sus ojos están puestos sobre nosotros. Esto significa que Dios está pendiente. Dios está atento a lo que nosotros estamos haciendo en la tierra. Fijaré mis ojos sobre ti. También indica que para Dios tú y yo somos importantes. Que Dios se tome ese tiempo de fijar su mirada hacia nosotros. Eso significa que tú y yo, para Él somos importantes. Miremos el salmo que sigue ahí, 33, Salmo 33. Salmo 33. Y estaremos leyendo versos 18 y 19. Salmos 33, el que continúa del 32. El 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Noten que hay caminos de vida y caminos de muertes. Ahora la palabra dice que Dios nos libra de la muerte. Y en el verso 18, el que está arriba del 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en sus misericordias. El ojo de Jehová. Sigue el énfasis de la palabra de que Dios está atento
a todos aquellos que le temen a Él y le buscan, Él está pendiente. Él está allí como el Padre, ¿verdad? Pendiente para darles sus misericordias. Entonces dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en Él. Sus misericordias, dice el Salmo, y para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y volviendo atrás, Salmo 25. Y con esto cerramos por el día de hoy. Salmo 25. El Salmo 25, versículo 8. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Escucharon eso? Otra vez el énfasis, Dios nos enseñará el camino. Y por último, en el mismo Salmo 25, versículo 12 al 14, y con esto concluimos por el día de hoy. Para el próximo domingo continuamos con la parte 3 de este estudio. Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Observa, Dios nos va a enseñar el camino que debemos escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, qué hermoso es saber de que Dios nos enseña el camino que tú y yo debemos seguir. Es tiempo de que podamos evaluar en qué camino estamos andando nosotros. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando, o de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo que el mundo te dice. El Espíritu Santo está dispuesto, hermanos y amigos, en guiarnos. Si tú y yo le permitimos hoy que Él sea nuestro guía y que Él nos enseñe el camino verdadero, el camino de vida y de paz. Vamos a estar orando, hermanos, para que esta palabra Dios la utilice para hacer el cambio en nosotros. Padre, damos gracias por tu palabra enseñada en esta mañana, la cual, Señor, pedimos que el Espíritu Santo la use para hacer los cambios y transformar las vidas de cada persona, Señor, que nos está escuchando, se está conectando, y que esta palabra, Señor, sea eficaz y viva para cada uno de ellos y que pueda tener los resultados. En el nombre de Jesús. Amén.